Fue campeón, disputó un mundial y conquistó a miles de aficionados con su talento. Pero detrás de la gloria, el Gullit Peña arrastraba un problema que acabaría por hundir su carrera. Carlos Alberto Peña Rodríguez nació el 29 de marzo de 1990 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Creció en el seno de una familia trabajadora, sin lujos ni conexiones en el mundo del fútbol profesional. Su infancia se desarrolló en un entorno donde las oportunidades eran escasas y los sueños parecían inalcanzables. No había entrenadores personales, academias privadas ni becas que lo respaldaran. Lo único que lo acompañaba era un balón y una voluntad inquebrantable. Sus primeras canchas fueron las calles y los terrenos vacíos de su barrio, donde cada partido se jugaba como una final y cada gol era una chispa que alimentaba la ilusión de llegar más lejos. A los 17 años logró algo que cambió su vida: ingresar a las fuerzas básicas del Pachuca. Ahí comenzó el verdadero reto. Vivió en la Casa Club, donde la disciplina era implacable. Entrenaba todos los días junto a decenas de jóvenes que perseguían el mismo objetivo: llegar a Primera División. La competencia era feroz, el margen de error inexistente. No había espacio para la comodidad. Si fallaba, lo esperaba el regreso al barrio con las manos vacías. Pero el Gullit no falló. Su esfuerzo lo llevó a debutar en Primera División el 14 de abril de 2010, en un partido contra Cruz Azul. Apenas jugó unos minutos, pero para él fue derribar una barrera enorme. Un chico de Tamaulipas había logrado llegar a la élite. El fútbol le abría puertas, aunque con ello venía una presión que no todos soportan. En mayo de 2011, Peña fue cedido al Club León, un equipo que en ese momento competía en la Liga de Ascenso pero que respiraba hambre de gloria. Ahí encontró el escenario perfecto para mostrarse. En el Clausura 2012 jugó 30 partidos y marcó 6 goles. No era solo el número, era el impacto. Uno de esos tantos llegó en la final de ida contra Lobos BUAP, y en la vuelta anotó nuevamente, siendo clave en el 5-0 global que devolvió a León a Primera División tras una década de ausencia. Ese ascenso no solo marcó al club, también marcó al jugador. La historia real del Gullit arrancaba ahí. Vestir la camiseta verde del León fue encontrar un lugar donde podía ser el mismo. Su carácter, su entrega y su fútbol encajaron de inmediato. En el Apertura 2012 ya era titular indiscutible, y el equipo alcanzó las semifinales. Muchos lo vieron como una buena temporada, pero lo que vendría sería simplemente histórico. En el Apertura 2013, Peña alcanzó su mejor versión. No era solo un mediocampista con llegada al área, era el motor del equipo, el alma que conectaba con la tribuna. En la final contra América, en el Coloso de Santa Úrsula, marcó el primero de la serie. León aplastó 5-1 en el global y levantó el trofeo. Y como si fuera poco, repitieron la hazaña en el Clausura 2014, venciendo a Pachuca para conseguir un bicampeonato memorable. Una vez más, el Gullit fue figura, una vez más, apareció en los momentos decisivos. De ser un chico de barrio a convertirse en ídolo nacional. León lo adoraba, y México entero empezaba a hablar de él. Su nombre ya no solo se escuchaba en la Liga MX, sino en las oficinas de la selección nacional. Era inevitable, su fútbol lo había puesto en la cima. Y aquí es donde su vida da un salto todavía más grande, porque lo que vino después fue un sueño que muy pocos logran cumplir. Antes de contarte esa parte de la historia, recuerda algo: cada vez que apoyas con un like y te suscribes, ayudas a que sigamos trayendo historias que pocos se atreven a contar. Así que no olvides hacerlo ahora mismo, porque lo que viene sobre el Gullit Peña es todavía más sorprendente. Su llamado al Tri no fue un premio simbólico, fue la confirmación de que su fútbol ya pesaba a nivel internacional. Llegó con hambre y se ganó minutos en partidos que definían narrativas. Llegó con hambre y pronto se ganó minutos en partidos importantes. En la Copa Oro 2013 demostró su capacidad para recorrer toda la cancha, defendía cuando el equipo lo necesitaba y también se sumaba al ataque, lo que lo convirtió en un jugador imprescindible. La camiseta verde no le pesaba, al contrario, parecía encenderlo. Y cuando se abrió la puerta de Brasil 2014, el sueño se volvió real. Ahí estuvo en la lista, ahí vivió la atmósfera de un mundial, ahí entendió que la élite no perdona desconexiones. En el duelo contra Croacia, México firmó una noche memorable, y el país entero se reconcilió por un instante con la idea de que el fútbol todavía podía emocionar sin avisar. Para el Gullit fue un golpe de realidad, lo había logrado. Había pasado de las calles de Tamaulipas al mayor escaparate del fútbol mundial. Pero la cima también tiene otra cara, la que exige una disciplina implacable día tras día. Con el Tri, la exposición multiplicó todo. Un control mal dado se convertía en tendencia. Una gran actuación, en expectativas desmedidas. Esa lupa permanente empezó a rozar zonas sensibles, la presión de responder siempre, los viajes, el ruido mediático, las comparaciones agotadoras. Y aunque el orgullo de representar a México era enorme, la presión mental empezó a dejar marcas que todavía no eran visibles. Grietas que, con el tiempo, se volverían fisuras. Nada parecía fuera de control, todavía. Pero el reloj interno ya marcaba otra cuenta regresiva. ¿Podrá sostener este nivel?, se preguntaban muchos. El propio Gullit también. El momento más duro llegó vestido de adiós.
Su venta a Chivas en diciembre de 2015 fue un terremoto sentimental. Lo sabían todos, León no era solo un club para él, era hogar. En la despedida no hubo guiones ni poses. Hubo lágrimas. Dijo lo que sentía, que no quería irse, que esa decisión no había nacido de su corazón. Fue un choque frontal entre el negocio y el afecto. A partir de ahí, la brújula emocional quedó alterada. Dejó atrás la tribuna que lo abrazaba y aterrizó en un vestidor con otro peso histórico, otra presión, otra narrativa. Chivas demandaba impacto inmediato, liderazgo inmediato, resultados inmediatos. El margen para la adaptación era mínimo. En Guadalajara marcó, asistió, dejó destellos, pero nunca terminó de adaptarse. No era un tema de talento, el talento lo traía de fábrica. Era un tema de sensación, de piel, de química. A ratos se le notaba incómodo, como si el mapa táctico le dictara movimientos que chocaban con su instinto. A la tensión deportiva se sumó la mirada pública. Cada semana nacía una expectativa nueva y moría la anterior. Si brillaba, volvió el de León, si no, fue humo. Esas etiquetas, repetidas, perforan. La mente empieza a pelear dos partidos, el del césped y el del ruido. Y cuando esa batalla se prolonga, el cuerpo inevitablemente termina cobrando la factura. El siguiente giro lo llevó a Cruz Azul y Necaxa, con chispazos, rachas cortas, cambios de rol. Entraba y salía del foco sin terminar de asentarse. En paralelo, se empezaban a escuchar susurros incómodos, que si algunas salidas nocturnas, que si la disciplina, que si el enfoque. Rumores, sí, pero insistentes. Esos ecos no se instalan solos, encuentran terreno fértil cuando los resultados deportivos dejan huecos. Y si algo hace daño a un jugador creativo es la duda. En su cabeza, la idea de demostrar otra vez se volvió mantre. La autoexigencia subió al rojo. Y cuando la ansiedad toma el volante, la toma de decisiones se vuelve impredecible. Entonces apareció Europa. En junio de 2017, el Rangers de Escocia apostó fuerte por él. Era una oportunidad extraordinaria, liga histórica, tribuna intensa, escaparate continental. Anotó pronto y hubo señales para ilusionarse. Pero la mudanza pesó más de lo previsto. Nuevo idioma, clima áspero, calendario exigente, estilos de juego menos tolerantes con la pausa típica del fútbol latinoamericano, donde se privilegia la intensidad sobre el tiempo para pensar. Entre molestias físicas, críticas duras y altibajos, su confianza empezó a disminuirse. En ese entorno, el margen para equivocarse era microscópico. Y cuando la mente llega frágil al entrenamiento, el cuerpo responde con un segundo de tarde, con un pase tímido, con un golpeo que sale mordido. La afición pierde paciencia, la prensa acelera, el vestidor se impacienta. La espiral es conocida. Su contrato con el Rangers terminó en febrero de 2019 y con él se apagó la ilusión de instalarse en Europa. Regresó al continente americano con una maleta pesada, minutos intermitentes, críticas acumuladas y la sensación de haber quedado a deber. En México, los grandes ya no apretaban el botón de fichar ya, ahora, preguntaban con cautela. Y ese cambio lo dice todo. Cuando un talento pasa de necesario a opcional, el camino se inclina. Ahí es donde el futbolista necesita más red de contención, más claridad, más estructura. Justo lo que él no tenía. La travesía siguió con escalas inesperadas. En lugar de consolidar en un proyecto estable, su ruta se pobló de traslados, contratos cortos, promesas de ahora sí que no lograban convertirse en temporadas completas de alto nivel. Y con cada mudanza, una certeza incómoda, la versión más brillante del Gullit había quedado atrás, en León. En ese club, con esa gente, con esa energía, él había sido motor y bandera. Fuera de ese ecosistema, la brújula se desajustaba. Y cuando el equilibrio se pierde, cualquier ruido externo surna más fuerte. Hasta aquí, todo podía leerse como un vaivén deportivo normal. Pasa. A muchos. Pero lo que vendría a la luz demostraría que el problema ya no era solo fútbol. Las primeras alarmas fuertes, públicas y sin filtro, estaban por encenderse. Y aunque estallarían más adelante, su origen estaba atrás, en un episodio de 2017 que marcaría un quiebre. Las alarmas dejaron de ser susurros para convertirse en titulares. Enero de 2017 fue el primer golpe visible, un choque vehicular en León que destapó lo que hasta entonces se mantuvo en secreto. El reporte oficial hablaba de ebriedad incompleta. Para la tribuna, la frase era menos técnica, había manejado bajo efectos del alcohol. Testigos relataron que olía fuerte, que lo sacaron directo a la cárcel municipal, y que solo la gestión de la directiva permitió que al día siguiente estuviera entrenando como si nada. Aquel episodio fue un punto de quiebre, ya no eran rumores, era un hecho documentado. Un año después, en abril de 2018, la situación escaló. Cámaras lo captaron saliendo de un entrenamiento con Cruz Azul y deteniéndose en una tienda. Aún con el uniforme puesto, compró una caja de cervezas frente a todos. La imagen circuló rápido, un seleccionado nacional, con ropa del club, caminando sonriente con las botellas en la mano. El técnico Pedro Caixinha reaccionó con dureza, advertencias, multas y suspensión. Poco después, rescisión de contrato.
Para un equipo con aspiraciones grandes, aquel episodio no fue solo bochornoso, fue inadmisible. Y lo que debía ser una advertencia se convirtió en un sello difícil de borrar. La caída de credibilidad fue inmediata. Ya no se hablaba de sus goles ni de sus recorridos en la cancha, sino de fiestas, de excesos, de comportamientos que lo alejaban de la disciplina que exige el alto nivel. Los medios multiplicaron cada detalle. Una anécdota que antes habría pasado desapercibida ahora se convertía en escándalo. Y los rivales mediáticos, siempre atentos, reforzaban la idea de que el Gullit había dejado de ser confiable. En paralelo, su rendimiento se desplomaba. Estaba lejos del físico que alguna vez le permitió ser el motor del medio campo. Los clubes que todavía lo recibían lo hacían con reservas, como una apuesta arriesgada que podía explotar o hundirse. El margen de error era casi nulo. Cada partido era evaluado bajo lupa, cada conducta era vigilada. Y entre sanciones internas, señalamientos y rumores, la confianza se escapaba como agua entre los dedos. Pero lo más fuerte aún no había llegado. En junio de 2022, un video lo exhibió tambaleante al ingresar a un bar. Saludaba a desconocidos, arrastraba la voz, intentaba mantener el equilibrio sin éxito. La escena quedó grabada en celulares, y en cuestión de horas se volvió viral en TikTok, Facebook y YouTube. No era un rumor, no era un reporte ambiguo, eran imágenes crudas. Y con ellas, la etiqueta de ídolo caído se volvió tendencia. Ese video abrió la compuerta. Pronto circularon más, uno donde enviaba saludos en un tono apenas entendible, otro en el que tras una fiesta besaba a una fan que solo pedía una foto. Cada clip reforzaba la narrativa de un futbolista que ya no podía controlar ni su imagen ni su vida social. Lo que antes era admiración se convirtió en morbo. Y ese cambio de percepción fue devastador. Su carrera deportiva, en consecuencia, se fragmentó. Pasó de ser un jugador de clubes históricos a recorrer equipos en Centroamérica. En El Salvador, Guatemala y Honduras intentó reencontrarse, pero lo que vendía ya no era su fútbol, era su nombre. Un exmundialista mexicano jugando en ligas menores atraía cámaras, pero no garantizaba victorias. En FAS logró un título en 2021, sí, pero la pregunta era inevitable: ¿cuánto quedaba del Gullit que había brillado en León? Mientras tanto, las noches largas y los excesos continuaban siendo tema de conversación. Videos filtrados mostraban gastos exorbitantes en fiestas y alcohol. Lo que debía ser un proceso de reconstrucción se transformó en una secuencia de recaídas. Y con cada aparición pública en ese estado, la esperanza de volver al primer nivel se reducía. La imagen del mediocampista que emocionaba a miles fue reemplazada por la de un hombre perdido, atrapado en su propia espiral. La frustración era compartida. Aficionados, excompañeros y periodistas veían como un talento privilegiado se desmoronaba a ojos de todos. Y lo más doloroso, no parecía haber nadie capaz de detener la caída. Remontándonos al pasado, el Gullit tomó una decisión que parecía marcar un punto de quiebre: internarse de manera voluntaria, convencido de que ese paso podría ser el inicio de un cambio profundo. Después de tantos golpes, en 2018 tomó una decisión inesperada: internarse por voluntad propia en la Clínica Baja del Sol, propiedad de Julio César Chávez. Un lugar conocido por recibir a deportistas que buscaban frenar la autodestrucción. Ahí, lejos de reflectores, empezó un tratamiento estructurado con médicos, psicólogos y especialistas en adicciones. Por primera vez reconocía públicamente el problema. En entrevistas breves decía: nos estamos recuperando en todos los sentidos. Su tono era distinto, más serio, más consciente. Desde dentro del centro, incluso se le permitió entrenar con Dorados de Sinaloa para recuperar ritmo. Imágenes de él corriendo otra vez en cancha devolvieron ilusión. Muchos pensaron que ese era el inicio de un renacer. Tras salir, su camino lo llevó a Centroamérica. Tras lograr un título en FAS en el 2021, vinieron pasos por Guatemala y Honduras, clubes que lo recibieron más por su nombre que por su actualidad. Cada contrato era una nueva oportunidad, aunque breve y frágil. Afuera, los aficionados lo miraban con dos lentes: respeto por su historia y morbo por sus escándalos. El gran problema era la falta de estructura. No había un círculo sólido que lo acompañara en su lucha diaria. La disciplina se desvanecía y cada recaída lo devolvía a la misma espiral. Su esfuerzo fue real, pero insuficiente. El entorno no ayudaba y la presión personal terminaba jugando en contra. La rehabilitación no se tradujo en un regreso al nivel que alguna vez lo llevó a un mundial. Con el tiempo, esa ilusión inicial se fue apagando, y la llama de la esperanza se convirtió en un recuerdo más de lo que pudo haber sido. Y entonces llegó el golpe más duro, un episodio reciente que dejó claro que la pesadilla aún no terminaba. El 30 de junio de 2025, la espiral lo llevó a un punto sin retorno. Esa tarde, en León, Guanajuato, las autoridades recibieron múltiples denuncias de un conductor realizando maniobras erráticas en un Mini Cooper. El vehículo subía a banquetas, aceleraba sin control y ponía en riesgo a cualquiera que se lo cruzara. Al detenerlo, encontraron a Carlos Gullit Peña dormido al volante, desorientado y vencido por el alcohol. La prueba fue demoledora: 2.0 gramos de alcohol por litro de sangre, 4 veces lo permitido legalmente. No era un simple descuido,
Era ebriedad completa. Lo esposaron en el lugar y lo trasladaron al módulo de la Delegación Norte. Pasó cerca de 20 horas detenido. Esta vez no hubo directivos, representantes ni abogados que lo rescataran. No hubo un club que intercediera para encubrirlo. Estaba solo. Su coche fue llevado al corralón, y las imágenes circularon como pólvora: el Gullit dormido dentro del auto, su mini enganchado por la grúa, su figura reducida a un expediente policial. Los titulares fueron implacables: de mundialista a detenido, es futbolista del Tri, vencido por sus demonios. En redes, la indignación se mezcló con tristeza. Para muchos era el retrato definitivo de un ídolo caído. Lo que alguna vez fueron portadas deportivas ahora eran notas de nota roja. Hoy no hay señales de recuperación. No hay entrenamientos, no hay fichajes, no hay proyectos. No existe un comunicado oficial ni un entorno que hable de rehabilitación. Sus últimas apariciones futbolísticas fueron en torneos menores, sin preparación física, sin ritmo. El presente del Gullit es el de un hombre sin rumbo, sin estructura y sin un plan que lo saque de la oscuridad. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre él. Porque el caso del Gullit Peña refleja un patrón más grande: chicos que vienen de abajo, que de pronto tienen fama, dinero y poder, pero sin preparación para sostenerlo. Nadie les enseña que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse. Nadie les dice que el verdadero partido empieza cuando se apagan las luces del estadio. El derrumbe del Gullit no fue de un día para otro. Fue progresivo, lleno de señales que muchos vieron y pocos enfrentaron. Talento tenía, entrega también, pero la vida lo superó. El alcohol terminó ganando el encuentro que más importaba. Y el fútbol mexicano perdió no solo a un jugador, sino a una advertencia viviente de lo que puede pasar cuando la fama se cruza con la soledad. La pregunta queda en el aire: ¿cuántos más tienen que caer para que entendamos que el éxito deportivo necesita acompañamiento real fuera de la cancha? El Gullit es un ejemplo doloroso, pero también una llamada de atención. Si esta historia te impactó y quieres que sigamos destapando las luces y sombras detrás de los ídolos, recuerda suscribirte y darle like a este video. Eso nos ayuda a seguir creando contenido que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo video.